Bien, el tema de hoy día corresponde en razonamiento verbal la progresión temática. Entonces, ¿en qué consiste la progresión temática? Veamos el texto. Toda progresión temática es en base a un texto. Entonces, la progresión temática es el mecanismo por el cual se clasifica y organiza el desarrollo de la información de un texto. Esta manifiesta la intención comunicativa del autor, así como la cohesión textual. Toda progresión temática está formada por dos elementos, tema y rema. Se llama tema a la información ya conocida y rema a aquella que es nueva y que aporta en cada enunciado, de tal manera que a un solo tema se le puede añadir uno o varios remas. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de progresión temática. Si el texto fuera Machu Picchu, tema, el tema es Machu Picchu. Es una ciudadela inca construida aproximadamente a mediados del siglo XV, Rema 1. Está ubicada a 130 kilómetros al noroeste del Cusco, en la provincia de Urubamba. Rema 2. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Rema 3. En 2007 fue declarada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Rema 4. En el ejemplo anterior se observa un tema y 4 remas. Bien, para mayor comprensión se puede graficar el ejemplo anterior de la siguiente manera. Bien, con el esquema de flechas. Dice, Machu Picchu es el tema. Rema 1. Es una ciudadela inca construida aproximadamente a mediados del siglo XV. Está ubicada a 130 kilómetros al noroeste del Cusco, en la provincia de Urubamba. Bien. Rema 3. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Rema 4 en 2007. En 2007 fue declarada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Rema 5. A esta información se le puede seguir añadiendo remas. Por ejemplo, en el año 2017, la empresa Sony Móvil lo declaró el lugar más fotografiado de Sudamérica. Bien, prosigo. Ahora, esquematizando el rema. Tipos de progresión temática. Entonces, tema constante, lineal, tema derivado. Bien, entonces ahí, tema derivado. Tema constante, tema lineal, entonces aquí agrego 3 tipos de progresión temática. Bien. Entonces, dice, solo hay un tema y se le añaden varios remas. Es el esquema más simple y no pone en peligro la interpretación al haber siempre un punto común. Tema 1, rema 1, rema 2, rema 3 o más remas. El gallinazo de cabeza negra es un ave grande. No, se caracteriza por tener la cabeza desnuda y arrugada. Esta característica previene que las plumas se contaminen por comer carroña. Bien, 3 remas. En lineal, existen varios temas, donde el tema anterior se convierte en el tema siguiente. Es frecuente en la exposición de acontecimientos en cadena donde uno es la causa del otro. Dice, el gallinazo de cabeza negra es ave grande. Se caracteriza por tener la boca desnuda y arrugada. Esta característica previene que las plumas se contaminen por comer carroña. ¿Bien? Entonces, en este caso, la secuencia o el esquema es el siguiente. Bien. Veamos acá, tema derivado. Tema 1, rema 1. Tema 1, rema 2. Tema 1, rema 3. O en su defecto sería tema 1, tema 2, tema 3. Dice, el sustantivo es una palabra que designa todo tipo de sujeto u objeto. Puede ser de diversas clases como propios o comunes. Los sustantivos propios nombran de forma concreta a un sujeto y a un objeto. Bien, entonces son los 3 tipos de remas. Veamos otro ejemplo.
En este caso, el elefante es el animal terrestre más grande. El elefante asiático es ligeramente más pequeño. El elefante asiático, sus orejas son redondas y pequeñas. Las orejas irradian calor para ayudar a refrescar. Un ejemplo de progresión temática. O en este caso, Torre Eiffel, tema 1. Mide 330 metros, rema 1. Inaugurada en 1889, rema 2. Tema 2. Centenario de la Revolución Francesa. Y construida por el ingeniero Gustave Eiffel, rema 3. ¿Sí? Ahora sí, pasemos a nuestra separata. Bien, ahí tenemos progresión temática. El barco. Acá tengo unos versos. El barco. Érase un barco grande, érase un barco grande. Y que nunca, érase un barco grande y tenebroso, que nunca pudo zarpar y que nunca. ¿Bien? Entonces, estamos en literatura, figura literaria. Acá hay una figura literaria. Estamos en razonamiento verbal, pero acá podemos resaltar el tema literario de la anáfora. ¿En qué consiste la anáfora? Cuando se repite la misma palabra al inicio de cada verso es una anáfora. ¿Bien? Entonces, acá vamos a insertar las respuestas. ¿Qué fue lo que más captó su atención del texto? ¿No? La repetición de las palabras y los versos. Anotamos ahí. La repetición de las palabras y los versos. La repetición de las palabras y los versos. En el punto 2, ¿qué diferencia existe entre el primer y segundo párrafo? Compara, a ver, vamos a ver. Dice, ¿qué diferencia existe entre el primer y segundo párrafo? Dice, era un barco grande, érase un barco grande. Y que nunca, érase un barco grande y tenebroso. Que nunca pudo zarpar. Entonces, la diferencia consiste en que describe características del barco. Y en el segundo verso manifiesta la consecuencia. Manifiesta la consecuencia. Expresada en los primeros versos. La consecuencia expresada o la consecuencia expresada en los primeros versos. ¿Bien? Dice, pues érase un barco grande, grande, que nunca érase un barco grande, y tenebroso, que nunca pudo zarpar y que nunca, bueno, ahí continúa. Bien, acá 3. ¿Qué información se ha añadido al segundo párrafo? ¿Qué información se ha añadido al segundo párrafo? Era necesaria porque la información, respondemos, la información que se ha añadido al segundo párrafo es la condición de consecuencia. La condición de consecuencia. Consecuencia en relación al primer párrafo. En relación al primer párrafo. Veamos ahí. A ver. Tenemos. A ver, Flores va a leer el texto resaltado.
A ver, vamos, un momentito, salgo de ahí. A ver, Micaela o Sebastián. Sebastián va a leer el texto resaltado. Sebastián. La progresión temática es el mecanismo por el cual se clasifica y organiza el desarrollo de la información de un texto. Esta manifestación, la intención comunicada del autor, así como la cohesión textual. Toda progresión temática está formada por dos elementos, tema y rema. Se llama tema a la información ya conocida y rema a aquella que es nueva y que aporta en cada enunciado de que tal manera que solo en un tema se puede añadir uno o varios temas, uno o varios remas. El tema corresponde a lo que intuitivamente se puede expresar como aquello de lo que habla, mientras que rema es lo que se dice del tema. Muy bien. Entonces proseguimos. Existen dos tipos de progresión menos frecuentes. La progresión compleja, que es la combinación de los tres tipos principales, y la ruptura, que es un elemento totalmente nuevo en el texto. Esquema de la progresión temática. Rema, más rema, más rema, más rema. Entonces, si el tema es Lima, rema 1 es la ciudad capital del Perú. Fue fundada por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535. Se le conoce como la ciudad de los reyes. Actualmente es considerada como el centro cultural e histórico del país. Veamos ahí. En el ejemplo anterior se observan un tema y cuatro remas. Estos elementos, atendiendo el caso de progresión temática, permiten elaborar la siguiente información. Lima. Lima es la capital del Perú. Rema 1. Fue fundada por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535. Rema 2. Se la conoce como la ciudad de los reyes. Rema 4. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos ilustración más sobre lo que es la rema. Tipos. Cuando se habla de tipos, estamos hablando de clases. Clases de progresión temática. Tema constante. No, constante. Dice, solo hay un tema y se le añaden varios remas. ¿No? Ejemplo, la lectura es una de mis actividades preferidas. Es el combustible de mi imaginación. Es la puerta abierta a la cultura. ¿Bien? En lineal, existen varios temas y así el rema anterior se convierte en el tema siguiente. Ejemplo, tengo un perro, lo compré en la veterinaria Caninos. Esta veterinaria queda cerca de mi casa. Mi casa es pequeña, pero acogedora para mi mascota. Ahora, tema derivado o progresión temática derivado. Bien, existe un hipertema que se comporta en varios temas con sus respectivos remas. Ejemplo, Huayna Cápac tuvo dos hijos que se disputaron el trono inca. Huáscar nació en el Cusco y se consideraba el heredero oficial, pero Atahualpa regresó de Quito y luchó por la corona. Y perdido de su, porque no tenía sus reservas, ¿no? Tanto en el aspecto de lo que es este entorno, ¿no? En la muerte de Atahualpa, por su ejecución, está de por medio, ¿no? Lo que pidieron los españoles, el oro, la plata, etc. ¿no? Diagrama de los tipos de producción temática, tema constante. El tema constante te trae varios instrumentos, auxilios, pues, es igual, por ejemplo, el tema puede tener 2 remas, 3 remas, 4 remas, etc. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosa es lineal? ¿Qué es una progresión lineal?
Término 1, rema 1. Perdón, tema 1, rema 1. Rema 2 y término. Bien, terminó. Entonces, en lineal tenemos tema 1, rema 1. Después el tema 2, rema 2. El rema 2 se convierte también en otro rema o tema. Bien, ahora el tema derivado. El tema derivado tengo el tema 1, tema 2, tema 3. Y cada uno con su respectivo rema. Entonces, luego, la moda a través de la historia. Bien, hay que prestar atención. A ver, Micaela de la Cruz va a leer el texto resaltado. Micaela, a ver, de la Cruz, Micaela de la Cruz. ¿Me escucha? A ver, Gamarra. Bueno, Gamarra ya leyó. Entonces, a ver, ¿quiénes más están ahí? Micaela, Gamarra, Yosmel, ¿me escucha? Yosmel. Bien. La historia de la moda se refleja en la evolución cronológica de las prendas de vestir. El vestido es una necesidad básica para el ser humano, pues le permite protegerse del frío y de las inclemencias del tiempo. Los primeros hombres se cubrían con pieles de animales y en el neolítico tejían e hilaban. Más adelante, las primeras civilizaciones hacían prendas de lino y lana. En el Renacimiento surgió la moda como la entendemos hoy, y la costura fue adquiriendo más profesionalismo. En el siglo XIX la vestimenta se modernizó, pantalón, abrigo y un frac para el hombre. Las faldas con vuelo acentuaban el cuerpo de la mujer. Aparecieron el modisto y el modelo y se inventó la máquina de coser. En el siglo XX, los estilos deportivo y urbano cobraron mayor importancia. Surgió la minifalda. ¿Bien? Y las mujeres empezaron a usar pantalones. En estos últimos años, la ropa hecha en serie a precios económicos es la más usada. Bien, entonces vamos a desarrollar. ¿Por qué el vestido es una necesidad básica para el hombre? Anotamos, el vestido es una necesidad básica para el hombre. Porque protege de las inclemencias del tiempo. Protege de las inclemencias del tiempo. Siguiente. ¿No? Permite cubrir el cuerpo. Permite cubrir el cuerpo. Por condiciones de respeto. Por condiciones de respeto general. Bien. Pregunta 2. ¿Cuál es el segundo rema que presenta en el texto? Dice, si la historia de la moda se refleja en la evolución cronológica de las prendas de vestir, el vestido es necesidad básica para el ser humano. Entonces el segundo rema sería ahí. El vestido es una necesidad básica para el ser humano. Entonces, ¿te ha respondido a esa pregunta? ¿Qué tipo de progresión temática presenta el segundo párrafo?
A ver, vamos a ver. Dice, la historia de la moda refleja en la evolución cronológica de las prendas de vestir. El vestido es una necesidad básica para el ser humano, pues le permite protegerse del frío y de las inclemencias del tiempo. Los primeros hombres se cubrían con pieles y animales, y en el neolítico tejían e hilaban. Más adelante, las primeras civilizaciones hacían prendas de lino. Entonces acá la pregunta era qué tipo de progresión. Entonces, es una progresión lineal. Progresión lineal. Seguimos. 3. ¿Qué tipo de progresión temática presenta el segundo párrafo? Bien. Entonces, ahí tenemos lo siguiente. Los neologismos tecnológicos. ¿Qué son los neologismos? Los neologismos son palabras de otro idioma que se insertan, en el caso peruano, al castellano. Palabras que provienen. El neologismo son palabras nuevas en el manejo del hablante. Son palabras de moda. O neo implica salud, prosperidad. Entonces, está explicado sobre lo que es neologismo. Entonces, muchos medios tecnológicos llevan esos neologismos, ¿no? Como el caso de WhatsApp, ¿no? Y otros instrumentos que necesariamente no concuerdan con el elemento agua para su limpieza y purificación. Prosigo. En definitiva, nuestro modo de comunicarnos ha cambiado y con él los usos lingüísticos asociados a nuestra actividad virtual. La RAE, la Real Academia Española, nos guía, pero somos los hispanoparlantes, quería que hispanohablantes, quienes tenemos la palabra final. Por ejemplo, el término tablet, la Real Academia lo incorporó como tableta. El procedimiento para incorporar un extranjerismo o neologismo es el siguiente. Se detecta su uso, se registra en las bases de datos todas las ocurrencias del nuevo término, tanto en el español peninsular como en el transoceánico. Se espera un periodo para asegurarse de que no es un uso efímero, sino se convierten, se reintegra al coronavirus. Entonces, tenemos ahí, repite ese término, peninsular, como en el transoceánico, o sea, pasando fuera. Peninsular quiere decir al ámbito de la península ibérica, lo que es España, ¿bien? Y en el transoceánico, de transporte, pasar el océano Atlántico, ¿no? Para llegar a tierras americanas. Se espera un periodo para asegurarse de que no es un uso efímero. ¿En qué consiste efímero? Pasajero. Finalmente se integra al diccionario con la intervención de las comisiones y las academias de las lenguas. La RAE. RAE es Real Academia Española. Bien, entonces, 1. ¿Cuál es la forma aceptable por la RAE para el término tablet? Bien. Entonces, tenemos ahí el término aceptable. El término tablet se justifica en la RAE, Real Academia Española, como un instrumento digital, donde la comunicación es activa,
donde la comunicación es activa. ¿Bien? ¿Qué tipo de progresión temática presenta el texto? Ya. Entonces, la progresión temática que nos presenta el texto corresponde a tema derivado. Tema derivado. ¿Bien? Luego, entonces es en el tema derivado. 3. ¿Crees que los extranjerismos y neologismos tecnológicos enriquecen el lenguaje? Por supuesto. La presencia del banco de palabras, de una palabra nueva al banco de palabras del RAE o de cualquier otra biblioteca, enriquece porque siempre es una novedad y aparte de ser novedad, tiene cualidades específicas el quien está en ese vaivén del deporte o oficio. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces aquí salgo brevemente. A ver. Micaela, ¿me escucha? Micaela de la Cruz. Micaela. Yosmel. Yosmel. A ver, Micaela, ¿me está escuchando? Micaela. Yosmel, ¿me escucha? Micaela o Yosmel, ¿me escucha? Ya, mis recomendaciones son de que deben preparar su argumentación, porque entre la primera o la segunda semana de mes de octubre se va a dar el concurso de argumentación, y para lo cual se ha explicado en reiteradas veces con diapositivas en que consiste una argumentación y también los ejemplos que se les ha dado. Entonces, no olvidarse, porque son calificativos que van a ingresar para los 4 cursos. Eso es Profesor, importante. ¿cuándo es la fecha indicada La del segunda, concurso? esta para el viernes voy a comunicar en las bases. Bien, entonces a más tardar será la segunda quincena del mes de octubre. Bien, entonces para el viernes ya voy a estar publicando las bases. Entonces lo que me preocupa es que algunos niños o niñas no se están comunicando. Bien, ingresan a la sala, pero tampoco responden preguntas del profesor. Bien. Luz Cruz, ¿me escucha? Sí, profesor. Ah, ya, muy bien. Entonces, en eso estamos manifestando lo que es el caso de la argumentación para poder desarrollarlo. Entonces, ese trabajo concierne como calificativo especial para los 4 cursos, ¿no? Entonces, en caso del lenguaje, literatura, razonamiento verbal y plan lector. Entonces, no olvidarse de ese ámbito. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Ya, entonces hemos desarrollado ya la separata, entonces voy a hacer una retroalimentación. Retroalimentación. Entonces, estamos diciendo que la progresión temática
corresponde a qué? Es el mecanismo por el cual se clasifica y organiza el desarrollo de la información de un texto. Esta manifiesta la intención comunicativa del autor, así como la cohesión textual. Toda progresión temática está formada por dos elementos, tema y rema. Se llama tema la información ya conocida, ¿no? Y rema aquella que es nueva y que aporta en cada enunciado de tal manera que a un solo tema se le puede añadir uno a varios remas. Entonces, una progresión temática. Una progresión temática se divide por remas. Rema 1, rema 2, 3, 4, 5. Entonces, y aparte de eso hemos visto también tipos de progresiones. Tipos de progresión. Tipos es equivalente a decir clases de progresión temática. Entonces tenemos tema constante. Tema constante o tema 1. R1, R2, R3 significa resumen 1, 2, 3 o respuesta. En lineal no tiene. Entonces, en lineal tenemos en la otra modalidad que un tema tiene un rema. Ese rema se convierte en el tema 2 y tiene su rema. Ese rema 2 se convierte en el tema 3. Esa es la lineal. Ahora, en el tema derivado tenemos, ¿no? Existe un hipertema, ¿no? Existe un hipertema, desde luego. El tema 1, respectivamente con rema 1. Tema 2, respectivamente con rema 2. El tema 2 o 3 tendrá su rema específico. Entonces, tener en cuenta eso para poder elaborar. Entonces, aquí tenemos la secuencia de remas. Trabajan líneas como también gráficos. Entonces, te indicaba pues de que realmente la progresión, su nombre es progresión, el avance, ¿no? De menos a más en el plano de las letras, el tema de progresión temática. Bien, entonces hasta aquí voy a cerrar la sala. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, entonces voy cerrando la sala. Josmel no responde. Ya, entonces vamos cerrando ya la sala, ya finalizando la hora.